¿Cómo se puede lograr un crecimiento con más potencia, con más dirección, con más enfoque? Un crecimiento consciente. Principalmente hablando del crecimiento consciente, se requiere, lo más importante es los procesos en los cuales vamos a aprender dicho conocimiento, dicha sabiduría. Las técnicas principales para una autorrealización o meta interna espiritual se requiere un acercamiento a base de herramientas que intensifiquen la vibración de la conciencia. Entonces, se requiere hacer un acercamiento interno en profundidad para poder establecer parámetros más amplios y estar conscientes de todas las experiencias internas que vamos experimentando, vamos viviendo. Estas experiencias son las que nos hacen conscientes del presente mismo. Por ende, el crecimiento consciente se demanda de experiencias internas. Estas experiencias a base de procesos que pueden incrementar la vibración de la conciencia, la vibración del campo neuronal, estas mismas ya hace la meditación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el crecimiento sea consciente, que el crecimiento sea potente, con dirección? Entre mayor dirección tenga el crecimiento consciente, mayor es la captación de información que vamos a tener. Todo con coherencia, todo con simetría, todo con orden y limpieza. Entonces, lo que tenemos que lograr es principalmente las herramientas más fuertes para el intercambio de información y evolución perceptual es la meditación. En la meditación logramos acceder a puntos muy profundos del ser interno, al que llamamos no ser. Al estar en el no ser podemos interactuar con estas informaciones y vamos desidentificándonos totalmente de los parámetros anteriores. Empieza a haber una conciencia y una percepción del presente cada vez mayor en la meditación y en la apreciación externa. Entonces, para hacer unificar estos dos puntos, lo externo y lo interno, tenemos que hacer consciente lo interno para que lo externo se haga consciente a la intensidad de lo interno, ya que lo interno al ser consciente es muy potente. La percepción interna es muy potente, entonces tenemos que ecuanimizarlo con lo externo. Entonces esto se ecuanimiza gradualmente, poco a poco. Es como las cosas empiezan a santificarse con su hecho, todo empieza a cambiar, la concepción, tu realidad, tu percepción de las cosas, todas las sensaciones internas, externas se están ecuanimizando sin ningún roce, empieza a haber como una desidentificación total. Y eso ayuda bastante para el crecimiento consciente. El crecimiento consciente demanda de experiencias, demanda de procesos de experiencia interna, de crecimiento a base de la sabiduría que vayamos adquiriendo, a base del conocimiento en lectura. Por eso es necesario, si vamos a empezar este crecimiento, tiene que haber conocimiento de lectura, tiene que haber conocimiento en la práctica, la experiencia, y esto te va a dar pilares muy fuertes. También tiene que haber un proceso de desapego y sanación. Entonces, el desapego y sanación pueden ocurrir en la meditación totalmente. Puedes usar herramientas para sanar internamente, curar algunas cosas del pasado, silenciar el futuro con la fe que estemos teniendo en el presente, la voluntad, la resiliencia, la valentía, ¿no? El positivismo, todo esto que afecta bastante en para bien al crecimiento interno. Entonces vamos evolucionando nuestros pilares, la fortaleza se va dando en cada uno y así tenemos que lograr una intención por detrás cada vez más pura. Al haber un conocimiento de la realidad, cómo funciona la realidad, cómo funcionan los perceptos de la observación, cómo funcionan los perceptos neuronales, cuáles son las funciones de la realidad con mi observación, toda esa estructura base en la cual vas a sentar tu experiencia interna es lo más adecuado. Te sugiero que vayas construyendo, edificando una estructura en coherencia con lo que vayas aprendiendo, para que así la mente pueda intensificar más su experiencia en la estructura, en el idealismo estructural que vayas formando. Ese idealismo estructural la mente lo va componiendo y es como un instrumento musical, vas afinando cada detalle para que al final
puedas tocar una melodía armoniosa y no haya ningún defecto en la estructura. Los defectos en la estructura es el crecimiento no consciente. Lo que es no consciente es una falla en la estructura y eso puede hacer que la estructura que estemos formando, el castillo, como tú quieras ver la estructura, si no tiene un pilar fuerte, esta va a estar débil en ese punto. Entonces, toda la experiencia interna tiene que ser consciente, tiene que ser estructurada de forma ordenada, limpia, para que así la experiencia junto con el conocimiento puedan hacer mancuerna total de potencia. Y eso la intención se va a purificar atrás de todo. ¿Por qué? Porque al tener una limpieza mental, un mayor silencio mental, un mayor enfoque, una mayor concentración, esta concentración interna nos va a ayudar para que la intención llegue con más claridad y la intención, ¿qué es la intención? Es el mérito detrás de la meditación, es lo que queremos lograr y los anclajes se pueden hacer en los órganos como el corazón, se logra una intención muy fuerte ahí. En el cerebro también se pueden lograr intenciones muy fuertes. La intención es decirle a la conciencia por qué quiero crecer mi conciencia, por qué quiero llegar a contactar con ella, a interactuar en ese nivel con ella, con esa conciencia, con ese espíritu, con Dios, como tú quieras llamarle. Entonces, el acercamiento tiene que ser en pureza. Tienes que limpiar tu templo para recibir dicha esencia. Tu templo interno recibe las energías internas, las comprendes, las acompañas, te nutres, tus pilares fuertes siempre, sin ninguna falla en la estructura, conocimiento, práctica, y así vas intensificando tu intención, tu dirección, tu potencia. La potencia se adquiere meditando constantemente, profundidad en la meditación, integración de intenciones, anclajes potentes a los órganos principales de conexión en esta realidad, y así vas aumentando tus capas de observación en la unificación interna. Veas en videos de unificación interna si tienes alguna duda. Y la unificación es la llave para el crecimiento y evolución perceptual. Te repito lo mismo, la unificación interna en la meditación es la llave para la conexión interna espiritual. Te conecta, hacen una comunión, la esencia interna y tú en una dualidad en armonía total. El ser con el no ser en total ecuanimidad.